La Biblia fue escrita para toda la humanidad, sin distinción de clase, educación o nivel intelectual. Es el mensaje de Dios dirigido a personas de todas las condiciones. En este mundo caído, donde la mayoría sobrevive más que vive, las personas letradas y dedicadas al estudio siempre han sido una minoría. Sin embargo, la Biblia no fue escrita exclusivamente para eruditos ni para una élite intelectual, sino para el pueblo en general. Fue dirigida a nómades, pastores de ovejas, pescadores y comerciantes ambulantes. Gente sencilla, como los apóstoles, quienes fueron llamados iletrados y del vulgo, en Hechos 4:13. A diferencia de los antiguos libros místicos, reservados para castas sacerdotales, las escrituras fueron redactadas en un lenguaje claro, accesible y comprensible. No obstante, a lo largo del tiempo, las religiones han añadido interpretaciones y tradiciones que han distorsionado el mensaje original. Por ello, muchas personas asumen significados erróneos sobre términos básicos que en realidad son muy sencillos de entender. Para recuperar el significado puro y directo de la Biblia, veamos tres palabras fundamentales: nacer, morir y resucitar. Nacer. Nacer significa llegar a existir. Antes de nacer, algo no existe. Si ya existía, entonces no puede nacer, porque su existencia ya estaba establecida. Por ejemplo, un proyecto nace cuando comienza, cuando pasa de la idea a la realidad. La Biblia enseña que Yeshua nació en Belén. Esto significa que llegó a existir como un ser humano desde el vientre de su madre. No se encarnó, no renació, ni se transfirió desde otro lugar. Simplemente nació en Belén. Si Yeshua hubiera existido antes de nacer, su nacimiento sería una contradicción. Decir que alguien nace cuando ya existía previamente es como decir que se enciende una luz que ya estaba encendida. Yeshua no nació en el cielo ni renació en la tierra. La Biblia dice claramente que nació en Belén. A lo largo de la Biblia, el término nacer siempre significa que algo llega a existir por primera vez. La resurrección de Yeshua, en cambio, no fue un nacimiento, sino un regreso a la vida. Entonces, ¿dónde enseña la Biblia que Yeshua llegó a existir y cuándo ocurrió esto de manera clara y sin necesidad de interpretaciones? Un niño podría entenderlo así, por ejemplo. Nacer es cuando alguien que no existía llega a existir. Ahora vamos con morir. Si nacer significa llegar a existir, entonces morir significa dejar de existir. Es el opuesto directo al nacimiento. Si algo sigue existiendo después de morir, entonces no ha muerto realmente. Cuando un proyecto muere, deja de existir, no se transforma en otra cosa, simplemente desaparece. Lo mismo ocurre con las personas. Cuando alguien muere, deja de existir para sí mismo y para su entorno. Si siguiera existiendo en otra forma, entonces no habría muerto realmente. La Biblia enseña que Yeshua murió y que su muerte fue real. Dejó de existir por 3 días. Si no hubiera muerto, entonces el sacrificio por nuestra salvación no tendría sentido. La muerte de Yeshua fue literal y completa. Si la muerte fuera solo un cambio de estado, entonces no sería muerte. La Biblia define la muerte como lo contrario a la vida. Los seres humanos nacen, llegan a existir y mueren, dejan de existir. Yeshua murió realmente y estuvo muerto por 3 días. Un niño podría entenderlo así. Morir es cuando alguien que existía deja de existir. Ahora seguimos con resucitar. Resucitar significa volver a la vida. A diferencia de nacer, es regresar a la existencia tras haber muerto. Si algo resucita es porque antes murió. No se puede resucitar a algo que está vivo. De la misma manera no se puede hacer nacer a alguien que ya existía. Yeshua resucitó después de haber muerto realmente. Cuando un proyecto que había muerto es retomado, decimos que ha resucitado. Lo mismo aplica para una persona. Si murió y dejó de existir y luego vuelve a la vida, ha resucitado. Yeshua nació, llegó a existir. Murió, dejó de existir y resucitó, volvió a la vida. Su resurrección demuestra el poder de Dios para devolver la existencia a quienes han muerto. Un niño podría entenderlo así. Resucitar es cuando alguien que murió y dejó de existir vuelve a la vida. Entonces, la Biblia nos enseña conceptos claros y sencillos. Nacer es llegar a existir. Morir es dejar de existir. Y resucitar es volver a la vida después de haber muerto. Si dejamos que la Biblia
diga lo que realmente dice, sin añadidos ni distorsiones, cualquiera puede entender su mensaje. La claridad de estas palabras nos ayudan a comprender la historia de Yeshua y la esperanza de la resurrección.